Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. נתן לי את שפתיי, את שיריי ומילותיי, שק קולי אל אלוהי, תהילה לאדוני, תהילה לאדוני, הוא נתן לי את ידיי. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes a través de este medio. Estamos agradeciendo a nuestro Padre Celestial como cada semana y siempre, agradeciéndole por sus bendiciones, por su amor, su gracia y su misericordia, y por concedernos este tiempo tan precioso de poder compartir las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes. También agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura por este tiempo tan importante, y es una bendición realmente poder tener este tiempo para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios. Como siempre, mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos, hermanos, pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor esté bendiciendo su vida, su familia, su matrimonio y su ministerio ahí en el lugar donde usted se encuentra, para la gloria del Señor. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, ¿qué es el ayuno? Parte 2. Una vez que hemos comprendido que el ayuno no es dejar de comer, si estamos tratando de asimilar esta verdad de las Sagradas Escrituras, una vez que estamos tratando de asimilarlo, de entenderlo, que el ayuno no es dejar de comer, si nosotros tal vez poco a poco estamos entendiendo lo que es esta clase de ayuno, una vez que hemos entendido esto, ahora vamos a leer la segunda parte del capítulo de Isaías, capítulo 58. Pero antes de leerlo, quiero mencionarle algunas cosas importantes. Aquí hay muchas promesas. Escuche, hay muchas bendiciones. Este capítulo 58 del profeta Isaías, amados hermanos, contienen tantas bendiciones prácticas para todos aquellos los que practican el ayuno escogido por Dios. Por eso le reitero, si ya hemos entendido que el ayuno que Dios escogió no es precisamente dejar de comer, si nosotros ya entendimos eso, entonces para todos aquellos que practican la clase de ayuno que a Dios le agrada, para ellos, para cada uno de ellos, son estas promesas. Ahora vamos a decirlo de una manera diferente. Para todas aquellas personas o hermanos que simplemente dejan de comer 3 horas, 8 horas o 12 horas o tal vez un día, para esas personas que hacen esa clase de ayuno sin practicar la voluntad de Dios, para ellos no son estas promesas, pues lo estamos leyendo específicamente en el profeta Isaías. Esto puede parecer duro, porque ciertamente lo es, pero es muy importante que entendamos esto. Es decir, si yo voy a ayunar hoy, si voy a dejar de comer, no solamente es ese hecho.
O sea, no podemos creer que porque hoy vamos a dejar de comer, ya Dios va a cumplir estas promesas en nuestra vida. Eso no es cierto. Eso no dice el texto que estamos leyendo. El texto dice que los que practican el ayuno escogido por Dios, para ellos son estas promesas. Debemos entender, amados hermanos, que al leer la palabra de Dios, al leerla, al estudiarla, al escudriñar la palabra del Señor, con la ayuda de Dios tenemos que darnos cuenta de estas verdades. Si hay alguna persona por ahí que dice, entonces, cuando yo ayuno 8 horas, porque es lo que estoy acostumbrado a hacer, si yo ayuno 8 horas, entonces no puedo yo reclamar estas promesas que dice Isaías. Y la respuesta es así, no puede reclamarlas. ¿Por qué? Porque el texto no dice eso. Estas promesas son para los que practican el ayuno escogido por Dios. No debemos de pensar, no debemos de creer que porque dejamos de comer 8 horas, no crean, amados hermanos, que eso nos da autoridad para reclamar estas promesas. Porque en estos textos, en estos versículos, ni siquiera dice que reclamemos nada. Y de hecho, no tenemos por qué reclamarle a Dios nada. Estos textos no nos autorizan reclamar las promesas. Eso no está escrito en estos versículos. Las promesas se cumplen solitas. Llegan solitas y se cumplen por sí solas. ¿Cuándo? Cuando nosotros practicamos la voluntad de Dios, cuando nosotros ayunamos, ¿sí? Cuando nosotros escogemos el ayuno que a Dios le agrada. ¿Qué significa entonces esto? Esto debe de traer en nuestra vida, hermanos, una reflexión, escúcheme, una reflexión muy dura, muy severa, muy pesada, importante, profunda. Se lo repito, esto debe de producir en nosotros una reflexión muy importante. ¿Qué tipo de reflexión? Bueno, si nosotros ya entendimos que dejar de comer no es el ayuno que Dios escogió, entonces tenemos que cambiar la práctica. Porque para poder ser participantes de estas promesas de Isaías capítulo 58, yo debo de practicar, no de reclamar. No, debo de practicar la voluntad de Dios. Por eso mucha gente dice, yo reclamo las promesas de Dios. ¿Cómo va a reclamar las promesas de Dios si no está haciendo la voluntad de Dios? Y cree que porque ayuna 8 horas, eso le da derecho de reclamarle a Dios sus promesas. Que porque estamos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios algo? Somos polvo. Hermano, no diga eso. Somos reyes y sacerdotes. Los que son reyes y sacerdotes son los que están haciendo la voluntad de Dios, no cualquier cristiano. Pero es que somos más que vencedores en Cristo. Los que son más que vencedores en Cristo son los que están en Cristo. La vida del hombre, en algunos versículos de la palabra del Señor, nos da la idea de que el hombre es una sombra que se aparece por un cierto tiempo y luego se desvanece. En otros versículos de la palabra del Señor que vamos a estar considerando, compara la vida del hombre como una flor o como la hierba que hoy crece y mañana se seca. Entonces, si la palabra del Señor compara la vida del hombre con una sombra, con hierba, con una flor, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios sus promesas? ¿Anda usted en la voluntad de Dios? ¿Usted vive en santidad? ¿Consagra su vida al Señor todos los días? ¿Usted está practicando la voluntad de Dios? Si la respuesta es no, entonces no puede reclamar las promesas de Dios. Y si usted dice, yo sí estoy viviendo en santidad, yo sí estoy practicando la voluntad de Dios, yo sí consagro mi vida al Señor, si usted cree que por eso le puede reclamar sus promesas a Dios, pues reclámeselas a ver qué sucede.
Pero la Biblia no dice que debemos de reclamarle a Dios sus promesas. Las promesas de Dios se cumplen automáticamente cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. No podemos forzar que las promesas de Dios se cumplan. No podemos. No podemos tomarle la mano a Dios y retorcerle la mano o torcerle su mano para que las cumpla. No podemos hacer eso. Las promesas de Dios, se lo repito, se cumplen solitas, suavecito, hermosamente, cuando nosotros obedecemos las Sagradas Escrituras. No hay por qué reclamarle a Dios. Si usted está obedeciendo a Dios, si usted vive en santidad, si usted está consagrando su vida a Dios, si usted está honrando a Dios en su ministerio, mire, las promesas de Dios le van a caer solitas. Usted no tiene por qué reclamar nada. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿En dónde lo dice? Vamos a leer el versículo 8. Entonces, es decir, esta palabra entonces es la que continúa con la historia que estamos leyendo del versículo primero hasta el versículo 7. Es decir, cuando nosotros cumplamos, escojamos el ayuno que a Dios le agrada, vea lo que dice: entonces, y solo entonces, no antes ni después, en otro sentido, dice: entonces nacerá tu luz como el alba solito, y tu salvación se dejará de ver pronto. No tienes por qué reclamar nada a nadie, solito. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Solito. ¿A dónde dice que reclames? No hay por qué reclamar nada. Solito se cumple. Dice entonces, es decir, cuando cumplamos la voluntad de Dios. Tampoco dice cuando dejes de comer. Dice cuando practiques la voluntad de Dios. Versículo 9. Entonces invocarás y te escuchará el Señor solito. Clamarás y hasta Dios te va a decir: heme aquí, hijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Solitas se van a cumplir las promesas, sin forzarle, sin torcerle la mano a Dios. Solitas se van a cumplir. No hay tal cosa como que yo reclamo en el nombre de Jesús. ¿Qué reclamas? Imagínate, amado hermano, si Dios nos reclamara nuestro vivir cristiano, ¿qué sería de nosotros? Hay que pensar en eso. Dice: y dirá Dios: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. Nuevamente en estos versículos repite lo que Dios quiere que hagamos. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Versículo 10. Si dieres tu pan al hambriento y si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Solito. Solito vienen estas promesas, se van a cumplir. No vamos a forzar nada, no tenemos por qué forzar a nadie. No tenemos por qué reclamar a nadie. Solito, solito, hermano. ¿Cuándo? Cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, cuando estamos practicando la voluntad de Dios, cuando escogemos el ayuno que a Dios le agrada. Versículo 11. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías, también podemos decir, y en los desiertos, saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Esto habla de sanidad. Vigor a tu alma habla de sanidad espiritual, y vigor a tus huesos habla de sanidad física. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Te das cuenta, amado hermano? No hay por qué reclamar nada. No hay por qué reclamarle a Dios nada. Si tú vives en santidad, si tú estás consagrando tu vida a Dios, si tú honras a Dios con tu ministerio en cada área de tu vida, estas promesas vienen solitas.
solitas. No hay diablo, no hay demonio que se pueda oponer o que se oponga a que Dios cumpla sus promesas contigo. No hay por qué reclamar nada. El diablo no puede detener o retener las bendiciones de Dios a la persona, a sus hijos que andan en santidad, que viven una vida consagrada y obediente a la práctica de la voluntad de Dios. El enemigo quiere hacer esfuerzos, o hará esfuerzos, te cansará, te va a desanimar. Él podrá hacer muchas cosas como lo quiso hacer con el profeta Daniel, pero finalmente se hizo la voluntad de Dios. Entonces no hay por qué reclamar nada. Hay que entenderlo. El mensaje que recibió el profeta Daniel de oposición satánica, el enemigo se opuso, pero de todas formas se hizo la voluntad de Dios. Entonces alguien dice, por eso tenemos que reclamar. No, hermano, eso no significa que tú tienes que reclamar a nadie nada. El enemigo se va a oponer, por supuesto que se puede oponer si hay pecado en tu vida, si estás practicando pecados ocultos. ¿Cómo es posible que tú ayunes o estés practicando un ayuno dejando de comer y que al mismo tiempo estés practicando un pecado oculto? Y todavía tú puedas pensar, yo reclamo que las promesas. No reclames, porque a lo mejor, hermano, Dios va a ser el que te va a reclamar. Tranquilos. Hay que entender en el nombre del Señor lo que estamos leyendo. El enemigo se puede oponer si quiere, pero finalmente tiene que aflojar, tiene que ceder, porque no se va a hacer la voluntad del enemigo. Así que si tú vives una vida consagrada, obediente a la palabra de Dios, estás honrando a Dios en tu vida, espera lo mejor de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu economía, porque no hay diablo que se oponga o que resista la santa voluntad de Dios. Aquí, en ningún versículo de aquí, nos dice que reclamemos. No, hermano, pero es que en el Nuevo Testamento dice que reclamemos. Tampoco dice que reclamemos en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Exige santidad, obediencia, consagración, practicar la voluntad de Dios, obedecer las sagradas escrituras. Eso sí está escrito. Versículo 11. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En otra ocasión, amados hermanos, vamos a estudiar algunas palabras que estamos leyendo ahorita, porque créanme, hermano, yo no puedo dejar o pasar por alto estas palabras. Hay tantas cosas aquí, amado hermano, pero el tiempo, créame, no nos va a alcanzar. Solamente eso le digo que se lo voy a compartir en otra ocasión. Esto que estamos leyendo en el versículo 12 está súper. Es hermosísimo esto, hermanos, para nuestra descendencia, para nuestras generaciones, con la ayuda del Señor. Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día. Vea, hermano, cómo le llama Dios a su día de reposo. Le llama mi día, no es cualquier día. Que también en otras ocasiones vamos a compartir sobre esto. Y si lo llamares santo, y le llamares delicia, glorioso del Señor, día glorioso del Señor, y lo respetares, no andando, escuchen, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Qué tremendo. Ni hablando tus propias palabras. Cheque esto. No andando en tus propios caminos, práctica de vida, ni buscando tu voluntad, egoísmo, egocentrismo. Dice, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué significa esto? Cumplir nuestros propios deseos, caprichos a como dé lugar. Dios dice, no, esto no. Si es un día de ayuno, entonces tú no tienes por qué estar haciendo tu voluntad, ni practicando en tus caminos tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, porque entonces no has entendido lo que es el ayuno. Esto hay que entenderlo, vamos a verlo en unos momentos. Versículo 14.
Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Nada más por eso. A Dios no tienes por qué reclamarle ninguna de sus promesas. Solitas llegan, solitas se cumplen. ¿Por qué? Porque la boca de Adonai lo ha hablado. Bendito sea su nombre. No hay tal cosa así como que reclamarle a Dios. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Es una enseñanza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es una advertencia. Dice, ¿pleitará el hombre con su hacedor? ¿Dirá acaso el barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Tengamos cuidado, hermanos, con ese lenguaje que usamos delante de Dios. Dios no acepta reclamos de nadie, ni del más ungido de los ungidos. Dios no acepta reclamos de nadie. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha hablado. Sus promesas se cumplen. Es muy tremendo esto, hermanos. Pero este es el ayuno que Dios ha escogido. Ahora, si nosotros con la ayuda del Señor estamos entendiendo, hermanos, aunque cueste un poco de trabajo procesar todo esto, tal vez usted diga, bueno, hermanos, entonces mis ayunos que yo hice hace años atrás, pues eso ya lo leímos en el programa anterior. Estos 70 años que han estado ayunando, preguntó Dios, ¿lo han hecho para mí? Yo creo que usted está en posición de contestarle a Dios para quién ayunó o para qué, con qué fines. Eso solamente usted se lo puede responder a Dios. Lo que estamos aprendiendo es ahora hacer un ayuno que a Dios le agrada. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esto es ayuno bíblico. Este es el ayuno que está revelado en las Sagradas Escrituras. En el día de ayuno no estar hablando toda tu palabrería. Hay personas, hay hermanos, hay pastores que ayunan y ¿saben qué hacen, hermanos? Están en su silloncito favorito viendo la televisión. Que ven las noticias en su día de ayuno. Otras personas se las pasan en los centros comerciales en el día de ayuno. Por eso dice Dios, llamaréis a eso un día de ayuno, un día santo. Hay personas que están ayunando y en ese día que están ayunando se la pasan todo el tiempo hablando de comida, de lo que han dejado de comer. ¿Será ese ayuno para Dios? Esto es serio, hermanos, este es un asunto muy serio. ¿Qué estamos haciendo en el día de ayuno? Buscando nuestra propia voluntad, viendo lo que nos gusta, escuchando lo que nos gusta, caminando en lo que nos gusta, en nuestras propias palabras. Tremendo. Tenemos que estar conscientes de esto, amados hermanos. Ahora, quiero compartir con ustedes ¿qué relación hay entonces con el ayuno y dejar de comer? Pues se supone que el ayuno es dejar de comer. Entonces, ¿existe alguna relación con el ayuno y el dejar de comer? Sí existe una relación, pero solamente la relación que Dios ha querido relacionar lo uno con lo otro. Si nosotros vamos a dejar de comer un día, unas cuantas horas, es para practicar la voluntad de Dios. Ahora, 3 cosas usted debe de tener en mente antes de que ayune. Primero, ¿mi vida está agradando a Dios? ¿Está consagrada para Dios? Segunda pregunta, ¿para quién es mi ayuno? Y tercer pregunta, ¿a quiénes voy a beneficiar con mi ayuno? Si usted no tiene estas 3 preguntas bien claras y contestadas, su ayuno va a estar a la deriva. Así le digo, va a estar a la deriva. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los cristianos ayunan para beneficio propio.
para beneficio propio. Y ahorita no es el caso, no es el tema, pero quiero decirle algo, que cuando uno ayuna, es decir, deja de comer practicando la voluntad de Dios, cuando uno deja de comer a favor de otras personas, ayunando a favor de otras personas, el ayuno se torna más pesado. Vuelvo a repetir, esto ahorita no es el tema, es otro tema que tiene algo que ver con el ayuno. Imagínense cuando ayunamos para nosotros mismos, se hace pesado. Y eso que en el día de ayuno no hacemos la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, hoy no me puedo enojar porque estoy en ayuno. Hoy no, pero mañana sí. Hoy no puedo ver televisión porque estoy en ayuno. Hoy no puedo estar con mi esposa o con mi esposo enojado porque estoy en ayuno. Yo me pregunto, ¿ese ayuno será agradable delante de Dios? Que tú digas, hoy no puedo ver televisión porque estoy en ayuno. ¿Será eso agradable delante de Dios? Eso es porque no tenemos claro lo que es el ayuno. No sabemos para quién es el ayuno ni a quién vamos a beneficiar con nuestro ayuno. Vamos a leer rápidamente el Evangelio de Mateo. Y nuevamente, hermanos, espero que el tiempo sea suficiente para poder terminar este tema en esta ocasión. Mateo capítulo 9. Vamos a ver unas palabras impresionantes aquí. Tremendas palabras. Que solamente lo voy a leer. No me voy a detener mucho por cuestiones del tiempo. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Esto es impresionante. Escuche, mi amado hermano. Entonces, ¿qué relación hay dejar de comer con el ayuno? Ya le dije, la relación que debe de haber es practicar la voluntad de Dios. Si usted ayuna, deja de comer, pero no está practicando la voluntad de Dios, su ayuno no va a servir. Qué impresionantes palabras dijo el Señor Jesús respecto del ayuno. Escuche, hermano. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces. Yo creo que todos esperaríamos una respuesta positiva, cuando menos para los discípulos de Juan el Bautista. A lo mejor una respuesta no tan favorable para los fariseos, pero cuando menos algo más amable para los discípulos de Juan. Pero el Señor no dijo nada halagador. Fíjese la respuesta del Señor. Jesús, versículo 15, les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? Escuche, hermano, qué impresionante. Cómo el Señor Jesús relaciona el ayuno con estar de luto. Mi pregunta es, ¿de luto? ¿Quién se murió? ¿O quién se va a morir? ¿Estar de luto? ¿Pueden acaso los que están de boda? ¿Quién estaban de boda? Podemos decir rápidamente los discípulos, pero nada más 12 estaban de boda. Estas son buenas preguntas. Escuche, esto es impresionante. Los que están de boda pueden tener luto. Tremendo. Entre tanto que el esposo está con ellos, el esposo. ¿Por qué Jesús se presenta como el esposo? ¿Por qué no como el Salvador? ¿Por qué no como el Mesías prometido?
Hermanos, aquí en este punto era para que a los discípulos de Juan y a los fariseos se les hubiese prendido el foquito. Ah, el esposo. Si ellos hubieran sabido, si ellos hubieran conocido lo que dice Isaías 62:5, Jeremías 3:14 y también el versículo 20, ellos hubieran entendido quién estaba con ellos en ese momento. Porque el esposo es un título honorable que se le da al Señor de los ejércitos, a Adonai. Entonces se les hubiera prendido el foquito. Por eso Jesús se presenta como el esposo. Pero ¿qué creen, hermanos? Ni los discípulos de Juan, ni los fariseos les cayó el 20. Repetimos. Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas, escuche, tener luto? Pero aquí está la palabra tener luto. Es decir, en ese momento unos estaban de boda y otros tenían luto. Otros estaban en duelo, en luto. ¿Se había muerto alguien o por qué estaban de luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, ahí era el foquito, se les hubiese prendido. Pero quizás sus ojos les estaban velados. Porque esto estaba profetizado. Escúcheme, esto estaba profetizado en Isaías 62:5, Jeremías capítulo 3, versículo 14 y versículo 20. Pero lamentablemente no entendieron. Así que en otra ocasión vamos a considerar estos versículos. El tiempo ahorita, amados hermanos, ya no es suficiente. ¿Quién está de luto o por qué los que están ayunando, por qué Jesús dijo están de luto? ¿Por qué? Mientras lo relaciona con alguien que está de boda o de fiesta y con el esposo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Significa entonces que luego los discípulos iban a estar de luto? Porque aquí está relacionando el ayuno con estar de luto o tener luto. En otra ocasión vamos a considerar esto con la ayuda del Señor. Lo que sí está claro, definitivamente para nosotros, es que nosotros, entendiendo el ayuno que Dios ha elegido, debe de existir esta relación. Si vamos a dejar de comer, es para practicar la voluntad de Dios. Si usted va a ayunar, si usted va a dejar de comer, pero no está dispuesto a practicar la voluntad de Dios, mejor no ayune, porque no va a ayunar para Dios. Acuérdese de estos 3 puntos. ¿Está mi vida consagrada a Dios? ¿Está agradando a Dios? ¿Para quién es mi ayuno? ¿Y a quiénes voy a beneficiar con mi ayuno? Esto está impresionante. Ahora, escuche el pasaje paralelo que tenemos en Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos, aquí añade un detalle, que también los discípulos de los fariseos, y no tan solamente los fariseos ayunaban, sino también sus discípulos, y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta era una acusación. Jesús les dijo: ¿acaso los que están de bodas ayunan mientras está con ellos el esposo? Amados hermanos, esto es tan hermoso, tan exquisito, que de verdad vamos a compartirlo en otra ocasión. Entre tanto que está con ellos el esposo, entre tanto que tienen al esposo consigo, entre tanto que sea así la situación, no pueden ayunar.
Hermanos, esto es hermosísimo. Esto se trata de entender el ayuno. Esto es hermoso, hermanos. Pero en otra ocasión vamos a compartir esto. Pero yo me gozo, porque entender estos versículos es cuando usted va a entender: no necesito dejar de comer para ayunar. Nada más eso le digo. Hay que entender lo que estamos leyendo. Pero acuérdese, tal vez algunos se preguntan: hermano, entonces, ¿puedo seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta que Cristo venga? Amado mi hermano, ese es su problema. Yo ya le expliqué y le compartí que sí existe una relación entre dejar de comer y el ayuno, escoger el ayuno que Dios ha ordenado. ¿Debemos dejar de comer cuando practicamos un ayuno? La respuesta es sí, pero ese no es el punto, ese no es el objetivo. Dejar de comer no es el objetivo es practicar la voluntad de Dios. No sé si me explico. Qué tremendos versículos, amados hermanos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, ¿quiere usted dejar de comer y practicar el ayuno que dice el profeta Isaías? Entonces, si usted es tan amable y gusta, usted puede anotar Isaías, todo el capítulo 58 de Isaías, el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo del 1 al 7, Mateo 6, 16 al 18, escuche, y Lucas, que vamos a leer a continuación, 21, 34. Si usted quiere hacer el ayuno que Dios quiere, si usted quiere escoger el ayuno que Dios ordenó, lea todos estos textos y practíquenlos. Todo el capítulo 58 de Isaías, Zacarías capítulo 7, versículo del 1 al 7, Mateo 6, 16 al 18. Este es el ayuno que a Dios le agrada, para que tengas la buena relación entre dejar de comer y practicar la voluntad de Dios. Pero si solamente usted se dedica a dejar de comer o a malpasarse, hermano, eso no es ayuno. Usted lea estos textos que he compartido con usted. Y rápidamente nos vamos con el evangelista Lucas en el capítulo 21, porque estos versículos están importantes. Este versículo dice así: mirad también por vosotros mismos. Es decir, que en su ayuno se puede incluir usted, pero si usted es el objetivo de su ayuno, eso se llama glotonería. Escúcheme, mi amado hermano, si usted es el objetivo, si sus intereses, si sus deseos, si sus palabras, si su camino, si su voluntad en su ayuno, si el objetivo es usted, eso se llama glotonería. Impresionante esto, impresionante. Eso es un corazón glotón. Por eso le digo, vamos a entender lo que estamos leyendo. Mirad también por vosotros, es decir, en su ayuno, usted puede incluirse. Puede incluir las peticiones de su corazón. Pero todo debe de honrar a su Creador, bendito sea su nombre para siempre. Pero se lo repito, si usted se convierte en el objetivo de su ayuno, usted es un glotón. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Escuche, podríamos decir que lo que se carga de glotonería es nuestro estómago. Nos crece la pancita por estar come y come. Pero aquí no habla del cuerpo ni del estómago. Aquí habla de tener un corazón glotón. Como el centro de la voluntad, como el egoísmo mismo. ¡Qué impresionante!
y embriaguez. Rápidamente le comparto esto. Esta palabra glotonería es impresionante, hermanos, que está relacionada con la palabra corrupción, que procede del vino como una influencia alcohólica. Y lo que más me llama la atención, que la palabra glotonería y la palabra embriaguez que estamos leyendo, tiene que ver con los efectos que comúnmente nosotros conocemos como la cruda. Impresionante. Es una palabra que habla de estar intoxicado. Escúcheme la palabra, estar atontado. Como si alguien recibiera un golpe muy fuerte en la cabeza y quedara así, tontito, perdónenme la expresión, totalmente mareado. ¿Por qué? Por alimentar el ego, sufriendo los efectos de la borrachera, del alcoholismo en el corazón. Qué impresionante está esto. Y de los afanes de esta vida. Si usted está ayunando por tener los afanes de esta vida, por tener los lujos de esta vida, amado hermano, mejor no ayune. Por eso le vuelvo a repetir, estos textos, estas palabras son impresionantes. Lamentablemente, las personas, los hermanos, cuando leen esto, creen que están leyendo religión, creen que están siendo religiosos, creen que esto tiene que ver con la ley, pero no hay más ignorancia más grande que esta. Por eso se pierden lo mejor de los evangelios, porque creen que es ley. Amados hermanos, qué ignorancia tan grande. Ignorancia grande. Si nosotros entendiéramos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de su Espíritu Santo a través de su santa palabra, hermanos, nuestra vida sería otra y tiene que cambiar. Este versículo 34, hermano, no solamente se trata de estudiar en hebreo y estudiarlo en griego, no, hermanos. Esto requiere de otras cosas. Requiere que el Espíritu Santo te abra los ojos. No nada más porque uno lee griego, porque lee hebreo, uno cree que ya sabe uno todo. Esa es una mentira. Esa es una mentira, hermanos. El Espíritu Santo es el que debe de abrir nuestros ojos para entender la palabra de Dios. El griego y el hebreo, por supuesto que son herramientas de muchísima bendición y ayuda, pero sobre todo el Espíritu Santo de Dios. Este capítulo 21 de Lucas es impresionante. Amados hermanos, hay 3 preguntas que le quiero repetir. ¿Está nuestra vida agradando a Dios? ¿Para quién es el ayuno? ¿Y quiénes son los beneficiados? ¿O a quién voy a beneficiar con mi ayuno? Amados hermanos, lamento decirles que el tiempo se me terminó. Pero, si Dios nos permite, vamos a continuar con este tema la próxima semana. No quiero darle ninguna información apresurada. Quiero compartirle detalles acerca de estas 3 preguntas relacionadas con las partes escriturales que le corresponden a cada una de estas preguntas. Así que, si Dios nos permite, la próxima semana vamos a tener ¿qué es el ayuno? Parte 3.
No era mi intención. Mi intención era terminar con este tema en esta semana, pero no pude. Vamos a compartirlo la próxima semana, es una tercera parte, porque hay muchas cosas que vamos a aprender con la ayuda del Señor. Vamos a tocar unos puntos importantísimos de la vida personal, de la vida nacional, hermanos, y toda la relación que tiene que ver nuestro ayuno con la vida nacional. Créame, hermano, es impresionante esto. Una vez que tengamos bien claro las respuestas a estas tres preguntas, usted puede pensar, bueno, es que ya consagrado ya estoy, ya más ya no se puede. No, hermano, la vida del cristiano es una consagración constante, constante. Por eso le vuelvo a repetir, esta pregunta necesita estar clara. ¿Qué significa estar consagrado para Dios? Estar consagrado para Dios significa que vamos a caer a ser religiosos. No. ¿Vamos a ser unos santurrones? Tampoco. Porque estar consagrados para Dios no tiene nada que ver con eso. Estar consagrados para Dios se necesita que debemos de entender tres cosas. Cuando nosotros entendemos esas tres cosas para saber que estamos consagrados a Dios, nuestra vida, nuestra mentalidad tiene que cambiar. La segunda pregunta, ¿para quién es mi ayuno? Si usted dice, Señor, hoy te presento este ayuno para ti, porque así es la respuesta piadosa. Mi ayuno es para Dios, pues ¿para quién más ha de ser? Mi ayuno tiene que ser para Dios. Si usted expresa que su ayuno es para Dios, amados hermanos, pero se la pasa usted pidiendo por usted, por sus propios deseos, Dios bien puede decirle, hijo, otra vez no ayunaste para mí. Tenemos que tener clara la respuesta también de la segunda pregunta. ¿Para quién es mi ayuno? Y la tercera pregunta, ¿a quiénes o quiénes van a ser los beneficiados de mi ayuno? Este tercer punto, con su respuesta, amados hermanos, es un golpe, como el golpe de un mazo que el Señor expresa en su palabra. Y si el Señor lo permite, lo vamos a ver la próxima semana. Por eso Lucas 21 dice, también miren por ustedes mismos. O sea, no es malo. Inclúyanse. Pero ustedes no son el centro de su ayuno. Vamos a verlo la próxima semana con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite. Mientras tanto, amados hermanos, si usted está practicando el ayuno, asegúrese que esté practicando la voluntad de Dios. Si usted ha comprendido con la ayuda del Señor del programa pasado y en este programa lo que es realmente el ayuno, y si usted quiere ayunar diferente, si usted quiere hacer ayuno para Dios, hágalo de esta manera. Rápidamente, y por último, le repito los textos. Isaías, todo el capítulo 58. Zacarías capítulo 7, versículo del 1 al 7, junto con Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, y Lucas 21, 34. Anótelo, téngalo ahí cerca de su Biblia cuando usted quiera practicar un ayuno. Ese es el modelo del ayuno bíblico para la gloria del Señor. Bien, mis amados hermanos, pues hemos llegado al final de este programa. Con la ayuda del Señor, agradeciéndole al Padre Celestial por este tiempo tan hermoso y maravilloso, hermanos, de compartir las Sagradas Escrituras con ustedes. Y también agradeciendo a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Gracias, pastores, por bendecirnos con este tiempo para compartir la palabra de Dios con todo el pueblo del Señor. Amigos, amigas, pastores y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial, que el Señor esté bendiciendo sus vidas a cada momento.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y reciban paz y bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.